Ahí está, bueno, ahora anduvo bien. Bueno, bien, ahora que ya está grabando, me presento brevemente. Bueno, yo soy Juan, como decía recién, algunos acá capaz que me conocen, creo que Silvia o Nélida, no me acuerdo quiénes son los que se suman por primera vez, creo que está Paulina, Rafaela. Yo soy Juan y este año estamos haciendo desde Amor do Cinema varios encuentros así de análisis, de cine debate o si más en general podríamos decir encuentros de análisis, donde abordamos películas con algún eje temático, conceptual, que un poco las atraviese y que signifique eso, ¿no? Un eje transversal que sirva para disparar nuevas reflexiones. Bueno, yo soy profe y también me dedico a escribir análisis y críticas en diferentes medios. Y bueno, me gusta esto de poder reunirnos y recuperar películas que tal vez algunos son clásicos, otros no tanto. Está bueno también tomar estos encuentros como excusas y pretextos para redescubrir películas que tal vez han quedado un poco olvidadas en la historia del cine. Yo creo que esta no es el caso, porque es una película bastante emblemática, por lo menos del cine contemporáneo, ¿no? De los últimos años, si bien ya tiene más de 20 años. Pero bueno, es una película muy importante del director Paul Thomas Anderson, que me imagino que ya conocerán. Y durante estos tres encuentros, entonces, como un poco tal vez habrán visto en el programa que les compartimos o en algún video mío que andaba por ahí dando vueltas en las redes donde hacía una breve presentación de esta propuesta, la idea es centrarnos en las pasiones humanas, ¿no? Así como de manera, suena un poco general y abstracto, pero la idea es poder centrarnos en aquellos conceptos, aquellas ideas naturalmente humanas, ¿no? Propias de la condición humana y de la naturaleza humana, que de alguna manera siempre podemos identificar en las películas, ¿no? Siempre, últimamente y casi durante todos los talleres y los cursos que estuvimos compartiendo este año impulsando desde Amor do Cinema, casi siempre partimos de una figura del psicoanálisis también contemporánea, un pensador contemporáneo esloveno que se llama Slavoj Žižek, que tal vez conocerán, o bueno, tendrán la oportunidad de conocerlo a partir de esta propuesta. Y él realmente concibe al cine, ¿no? Como ente discursivo contemporáneo, como objeto cultural contemporáneo, como ese discurso, ese medio expresivo que tiene de por sí un carácter expansivo, ¿no? O extensivo, como quieran llamarlo. Y con eso se refiere a que a través del cine podemos conocer la realidad, podemos eh, promover el conocimiento, construir conocimiento, y a través del cine podemos terminar hablando de psicoanálisis, reflexionando sobre concepciones teóricas de la filosofía, tal vez ideas inclusive viejas, vetustas, ¿no? Que han quedado como un poco también, que han sido muy discutidas y polemizadas a lo largo de la historia de la teoría contemporánea del pensamiento filosófico desde la segunda mitad del siglo XX, y que de pronto podemos recuperarlas con películas más actuales, más contemporáneas, y proponer una reactualización, podríamos decir, de esos pensamientos, ¿no? De esas ideas. Eh, a eso nos referimos cuando hablamos del cine en su carácter expansivo, y eso también insiste mucho este pensador Slavoj Žižek, el cual es como el disparador de un montón de consignas y de ideas que vamos a debatir acá en estos encuentros. Y bueno, como decía un poco, ¿no? Me interesa esa actitud, ese compromiso y esa reivindicación que hace Zizek, así como otros tantos, ¿no? De no concebir al cine necesariamente como un pretexto o como una excusa para pensar, para explicar un concepto filosófico, ¿no? Y eso también es algo importante. Por más de que él se haya formado en psicoanálisis, en filosofía y en sociología y otras ramas, otras ciencias humanas, él realmente, así como otros tantos, insisto, entiende al cine como una disciplina aparte, ¿no? También esto lo decía otro pensador muy importante del siglo XX, que fue Gilles Deleuze, ¿no? Deleuze, otro filósofo contemporáneo que conocerán. Él decía, el cine aporta sus ideas autónomas, ¿no? Independientes de cualquier planteamiento filosófico. Eso no significa que luego no se puedan entrecruzar y entrar en diálogo, ¿no? Ideas de la filosofía, ideas de la sociología y del psicoanálisis e ideas del cine. Pero sin dudas el cine como síntesis de todas las artes, como ese medio expresivo
que logra esa síntesis, esa fusión, esa convergencia de todos los medios expresivos preexistentes. Sin dudas el cine tiene esa potencialidad, ¿no? De hacer mezclar un montón de ideas, pero de no significar esa mezcla, esa fusión, esa mixtura, no significar una excusa o un ejemplo para explicar una teoría psicoanalítica o filosófica, sino que precisamente, estrictamente, el cine permite llegar a nuevas ideas, a nuevas conclusiones. Tal vez a partir de hipótesis que surgen, que sí toma del psicoanálisis, ¿no? Hoy vamos a hablar mucho, por ejemplo, de Freud, de algunas ideas de la concepción de lo siniestro y de lo ominoso, según Sigmund Freud, del psicoanálisis, cuestiones que ya venimos trabajando y comentando y debatiendo también en encuentros anteriores. Pero bueno, me parece sumamente importante arrancar con eso, ¿no? Hacer esta especie de introducción a favor del cine y aclarando estas cuestiones, ¿no? Que si bien el cine no deja de ser un medio expresivo, una producción artística, que si bien tiene su anclaje y su fuerte arraigo al mercado, ¿no? A la industria cultural, también permite construir conocimiento, promover conocimiento, llegar a nuevas ideas partiendo tal vez de otras ramas, ¿no? Y de otros campos de pensamiento como la filosofía o el psicoanálisis. Y yo realmente creo que estas películas que un poco seleccionamos con Leandro, porque Leandro también me había comentado su idea, su intención de hacer una propuesta de este estilo, creo que estas películas son un poco casos ejemplares de eso, ¿no? De esa mezcla y de esa conexión que tiene el cine con cuestiones que nos hacen entrar en crisis, ¿no? Y problematizar y repensar nuestra propia condición humana, nuestros propios comportamientos cotidianos. Eso que pasa todos los días, que hacemos todos los días y que no nos detenemos a pensar tal vez concienzudamente en por qué lo hacemos, en cómo lo hacemos, y de repente aparece el cine con estas películas para alumbrarnos o alumbrarnos entre comillas, ¿no? Para alumbrarnos en un sentido de para arrojarnos nuevos interrogantes y generarnos como una llamada de atención, ¿no? Ante esos comportamientos que hacemos de manera automática y mecanizada sin darnos cuenta en cómo lo estamos llevando a cabo o en por qué lo estamos llevando a cabo. Muy bien, bueno, em, eso me interesaba entonces decirles así desde un principio y ahora ya arrancando un poco, metiéndonos de lleno con la película. Como no tenemos mucho tiempo, no vamos a hablar mucho de Paul Thomas Anderson como director, como figura que si bien es súper, bueno, una figura emblemática, súper representativa del cine independiente en su momento, estadounidense, una de las revelaciones hacia fines de los años 90 con famosos cortometrajes, con Boogie Nights, ¿no? Una película que hizo previa a Magnolia, que también obtuvo mucho reconocimiento internacional, y bueno, esta que fue de alguna manera su consagración masiva, ¿no? Pero nos vamos a detener más de lleno en la peli porque creo que tiene mucho jugo. Eh, Inclusive deberíamos dedicarle varios encuentros a esta película, ¿no? Que es como una obra bastante exhaustiva, extensa, compleja, ardua, que da para debatir largo y tendido. Bueno, no sé, pregunta obvia que me interesaría hacerles es si les gustó la película, si ya la habían visto, si esto fue una oportunidad para volver a verla y encontrarle nuevas lecturas, si lograron eso, ¿no? Resignificar a la película en un nuevo visionado o si la descubrieron ahora. Em, ¿Qué impresión les dejó así, en pocas líneas, ¿no? De manera breve. Ahí hay una breve sinopsis que compartí, que les estoy compartiendo. Silvia dice que la vio por primera vez. Pasa esto con las películas. Bueno, yo la descubrí tarde esta película. Tarde, digo, la vi hace no mucho tiempo, no muchos años. Y realmente fue como de descubrir un montón de figuras de Hollywood, actores y actrices muy conocidas, ¿no? Con mucha trayectoria, inclusive el propio Paul Thomas Anderson. Y me generó mucho impacto, ¿no? Esta sensación de cómo puede ser que no la había visto antes, una película tan trascendental. Hola, ¿cómo va? Sí, a mí me Buenas. pasó lo mismo. La vi creo que en marzo, así que este segundo visionado me costó. A mí se me hizo una película muy intensa. Involucrarse con la película es como toda una cuestión ahí y nada, pero está muy buena, obvio.
y no podía creer que no la había visto antes. Sí, sí, es una película, bueno, además es larga, ¿no? Es una película con, bueno, además de la cuestión de la estructura, podríamos decir, fragmentada, o esta cuestión del reparto coral, ¿no? De subtramas, tramas y subtramas que se desarrollan en simultáneo, como en superposición y que luego convergen de alguna manera. Eso, es una película compleja, potente, con mucha carga dramática, además, y con mucho despliegue, no sé si despliegue de producción, pero sí con un despliegue estético y técnico muy importante, ¿no? Que obviamente fija y determina una marca de estilo, un rasgo de estilo particular, ¿no? De la figura autoral, que en este caso es el cineasta Paul Thomas Anderson. Y es bueno, es interesante y significativo cuando en las películas podemos reconocer eso, una marca personal, un rasgo de estilo que resulta singular del director, ¿no? En el movimiento de cámara, en el modo, en cómo dirigir a los actores, en la puesta lumínica, por más de que toda película tiene una dirección de fotografía y una dirección de arte y de sonido, etcétera, es todo un equipo de trabajo, pero las decisiones artísticas finales siempre van a pasar por las manos del director creativo, en este caso Paul Thomas Anderson. Y cuando la película un poco sintetiza todos los rasgos de estilo característicos de una figura autoral, está bueno darse cuenta de eso, ¿no? Estar viendo una película y decir, esta película es distinguible del resto porque acá puedo identificar una figura autoral, un cineasta detrás de la peli. Bueno, Nelly dice que le impresionó el trabajo de Tom Cruise, ¿no? Me encantó, la vi por primera vez. Realmente, Tom Cruise, un actor que un poco, tal vez, no sé, no me sale la palabra, pero sobreexplotado, bueno, tiene obviamente esta característica y está un poco encasillado en el rol de galán, del galán de Hollywood. Tiene como 60 años el tipo, ¿no? Y sigue vigente, y siempre protagoniza tal vez películas más de acción, y en este caso está en una película dramática donde la verdad que sí, yo creo que es su mejor interpretación. Eh, Demuestra sus dotes actorales como nunca, creo yo. Bueno, hay otras películas buenas de él, ¿no? Pero sin duda se impresiona, sí, sí. No sé si alguien más quiere compartir su... Sí, bueno, yo particularmente también. La primera vez que la vi era una película, la tenía pendiente, pero bueno, la postergaba. Y me pasó que, bueno, o sea, cuando vi la duración de 3 horas dije a ver si me engancha las 3 horas seguidas y la verdad que estuve re atenta durante toda la película. Como decía Paulina, igual bastante intensa y me hizo recordar en algún sentido a Requiem for a Dream, que me parece que es de la misma época más o menos. Claro. Más que nada, supongo que por el formato de televisión, o sea, me llevó a eso. Pero bueno, sí, la actuación de Tom Cruise igual me impresionó porque no me esperaba, o sea, que fuese de ese estilo. Sí, sí, sin dudas tiene algo en el ritmo, la película, ¿no? De cómo está trabajado ese ritmo vertiginoso que tiene sus pausas por momentos, pero también hay algo en la banda sonora que mantiene como a todas las tramas unidas al mismo tiempo, y hay una cosa de sucesión permanente, de progresión permanente, que te mantiene ahí prendido, ¿no? No hay momentos de descripción muy extendida que generen realmente momentos tediosos o aburrimiento. Me parece que en ese sentido el ritmo es bastante dinámico y eso juega a favor de la peli, obvio. ¿Alguien quería decir algo más? Ahí había un micrófono, creo. Una pequeña cosita Sí, quiero Silvia, agregar. obvio. Si bien es cierto que es una película que tiene 2 décadas o tal vez un poco más, digamos, la velocidad con que están construidas las escenas, característica de ese tiempo, no es la de estos tiempos. Hoy me parece que las series nos tienen acostumbrados a un tiempo un poco más, digamos, mucho más ágil, ¿no? Como que las Sí, sin duda. situaciones se resuelven, este, digamos, con mayor rapidez. En primer lugar eso. Y en segundo lugar, la impresión que yo tuve, no soy una entendida en cine, pero digamos, la impresión que tuve es que de alguna forma el cine yankee tiene esta característica de dirigirse a un público al cual se va a asegurar que se comprenda de principio a fin todo
digamos, todo el suceso. No hay posibilidad de inferencia, ¿no? Es decir, en ese sentido, es como que no te quedan muchas alternativas para caracterizar el personaje, la actuación del personaje, los antecedentes de los actos que comentan. Y en ese sentido, yo estoy empezando un poco a ver cine francés que tiene otros rasgos, ¿no? El cine francés contemporáneo es un Sin dudas. cine que no te cuenta todo y no necesariamente te arma toda la escena como si fuera un cuento, ¿no? Que es mucho más, al menos a mi humilde modo de ver, me resulta más atractivo. Nada más que eso. Obvio, está buenísimo lo que compartís. Silvia, perdón, voy a silenciar porque creo que a mí se me está generando un poquito de eco, pero ahí estamos. Cualquier cosa se vuelven a activar. No, está buenísimo lo que decís porque ya estás identificando ahí, que es algo importante, modos de narrar, ¿no? Modos de representar una realidad o una narración en el mundo del cine. Sabemos muy bien que estamos como un poco todavía formateados, ¿no? Y dominados por esa hegemonía que es la representación institucionalizada hollywoodense, por una cuestión de herencia y de tradición histórica, que el cine estadounidense fue el que más rápido en términos historiográficos, no me quiero detener demasiado en esto, ¿no? Pero más rápido supo entender cuáles eran los intereses, ¿no? Y las principales como necesidades, hasta podríamos decir, del espectador, de la audiencia, cuando iba a ver una película, ¿no? Entonces eso en términos de modos de narrar, de modos de presentar un personaje, ¿no? De desarrollar un conflicto, de proponer un conflicto, de generar una empatía, ¿no? Moral, ética y moral, y una identificación del espectador con sus personajes protagónicos. Eso en términos de narración y de, como digo, de modelos de representación institucionalizados, condicionó muchísimo al cine como industria. Entonces, obviamente, se consolidó y se generó y se estableció una suerte de canon y de paradigma y de fórmula infalible para narrar películas y que sea eficaz la llegada a ese espectador. Después, como obviamente el cine tiene sus vaivenes y sus idas y vueltas y sus evoluciones, hay interrupciones, hay irrupciones desde diferentes partes del mundo, como la que muy bien comentabas recién, Silvia, del cine francés, tal vez, ¿no? O el cine de la Nouvelle Vague francesa ahí de los años 50, 60, que aporta una nueva manera de ver esa realidad, con una mirada más pesimista, más fatalista, y un montón de, bueno, de otras ramificaciones y modos de contar historias, de narrar, donde de pronto tal vez no nos sentimos tan identificados con los personajes, porque son moralmente corruptibles, moralmente condenables, y después aparecen estas nuevas lecturas, estas nuevas maneras de entender, tal vez las narrativas más fragmentadas, así, presentando multiplicidad de personajes con problemas, con conflictos internos, tal vez no tan exteriorizados, como es el caso de Magnolia, creo yo, que están un poco ahí en la línea intermedia, podríamos decir. Paul Thomas Anderson es un director norteamericano, o sea que tiene todo ese bagaje, sin dudas, del cine norteamericano. Es una película que dentro de todo funciona dentro de los límites, vamos a decir, o de las fronteras y los alcances del cine hollywoodense más hegemónico, pero sin embargo nos plantea una serie de personajes que un poco se corren de lo clásico, de lo narrativo, lo que algunos autores llaman la narratividad fuerte, que es esto de una curva dramática donde uno espera que el camino del héroe o de la heroína, ¿no? Llegue a un desenlace común, claro, contundente, la pareja que se enamora y que terminan juntos, ¿no? Por sintetizarlo de manera súper general. De alguna manera hay cierto quiebre acá con Paul Thomas Anderson y podríamos citar un montón de directores y de películas más, ¿no? Pero Magnolia ya desde su estructura, así y que se ve luego también en la extensión, ¿no? Dura más de 3 horas, hay algo que un poco se corre de esa narrativa lineal, clásica, unívoca, ¿no? De un único sentido, de una única historia. Ahí hay algo que sin dudas entra en crisis acá, más allá de que luego vamos descubriendo que al final estaban todos los personajes conectados de alguna u otra manera, ¿no? Inclusive yo ahí leyendo e indagando un poquito en internet, se generaban muchos debates, fuertes debates sobre
es una historia, es una película sobre vidas cruzadas, lo que se conoce como vidas cruzadas, que se vuelve como una especie de género dentro de la historia del cine, o es una sola historia presentada de manera múltiple, desde múltiples perspectivas y puntos de vista, porque al fin y al cabo todos los personajes convergen o tienen algún tipo de relación entre sí, ¿no? Como sabemos bien, hay relaciones de padres, relaciones filiales, relaciones de hijos, relaciones que no tienen que ver con cuestiones de lazos familiares, pero sí por haber sido reconocidos por un mismo suceso, como el caso de, bueno, el niño prodigio que participa del juego en la actualidad, y Donnie, que recuerda sus tiempos de gloria cuando ganó él en su infancia, ¿no? Hay relaciones en todos los personajes, entonces eso tal vez nos lleva a la idea de que es una misma historia, no es una historia fragmentada, sino que es una misma historia contada desde diferentes perspectivas, o sea, diferentes personajes. Y acá Nelly ya comenta en el chat y trae a colación el personaje del enfermero, ¿no? Interpretado por el recientemente fallecido Philip Seymour Hoffman, un personaje intrigante, sin dudas, ¿no? Que está ahí como que yo lo veo como análogo en el comportamiento que muestra el enfermero, lo veo parecido al del policía, al de Jim, el oficial, con esa vocación benéfica, ¿no? De querer cumplir con su oficio hasta el final, hay algo de eso en común, creo yo. Bueno, él con el tema de ser el enfermero, ¿no? De estar ahí cumpliendo ese rol de asistente permanente del Mackie padre, y Jim en el caso como oficial policía, ¿no? Pero bueno, vamos a avanzar un poquito, a meternos un poco más en algunas ideas, como digo, más del psicoanálisis para entrar un poco en el juego que propone Zizek con algunos de sus textos. Yo voy a comentar ahora un poquito sobre esto y después abrimos el juego, así seguimos debatiendo un poco. Em, la fantasía, ¿no? ¿Qué es esto de la fantasía? En lo que insiste Zizek en muchos de sus textos sobre psicoanálisis y cine, y yo creo que es interesante siempre ver una película, siempre que estamos trabajando, abordando una película sobre personajes, sobre problemáticas internas de personajes, donde tenemos personajes con la interioridad problemática de alguna manera desestabilizada, y donde lo que se está proponiendo en toda la película, por más de que dure más de 3 horas, es plasmar en imágenes y sonidos un conflicto interno, ¿no? Un conflicto mental, o sea, algo realmente un barullo interno, una crisis interna de estos personajes que no saben cómo, que tienen problemáticas y tienen dificultades para poder exteriorizarlo, para poder manifestarlo concretamente, exteriormente, hacia un otro. Y la película un poco lo que trata de hacer, creo yo, es evidenciar ese problema interno en imágenes y sonidos concretos. Ahí ya hay una primera contradicción, podríamos decir, pero que es propia, es inherente al cine, ¿no? Al lenguaje del cine. Siempre está buscando mostrar en imágenes y sonidos concretos, explícitos, externos, algo que muchas veces ocurre en la interioridad problemática de los personajes. Creo que esta película es un gran ejemplo de eso. Y esto de la fantasía, yo mientras pensaba el análisis para esta peli, no podía evitar pensar en una película de Robert Bresson, que no sé si conocerán, del año 77, El Diablo probablemente, una película que está muy buena, pero cito nomás una frase de ahí que dice en un momento un personaje que es un personaje joven, que está muy inestable, está muy contrariado, porque no puede resolver, está como atravesando un vacío existencial, una crisis existencial, y no sabe cómo resolver sus próximos proyectos y su destino y su misión en la vida, porque está completamente desmotivado con todo, ¿no? Y él en una sesión que tiene con su psicóloga, coméntenme en el chat si la vieron esa película, El Diablo probablemente, eh, en una sesión con la psicóloga le dice que su único gran problema es que ve todo muy claramente, ve la realidad demasiado real, ¿no? Demasiado dolorosamente real. Y si hiciese algo para solucionar los problemas de la humanidad, sería inútil en un mundo que él desprecia. Y es interesante porque la psicóloga le acababa de decir que sus problemas seguramente es que tiene algún tipo de distanciamiento, de desconexión con lo real,
Y el joven le dice, no, 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 lo que a mí me está pasando es que entiendo todo demasiado bien, y entender la realidad demasiado bien, la crudeza, la fatalidad, la violencia de la realidad real, vamos a decir, así dice mucho Zizek, ¿no? Lo real, es lo que a él realmente lo hace sentir así desmotivado y desganado. Ahí está, gracias Paulina. El Diablo probablemente del año 1977 de Bresson. Y yo creo que hay un vínculo con el padecimiento interno que un poco tienen los personajes de Magnolia, ¿no? Y esta idea de la fantasía, como dice ahí en la placa. Zizek va a definir a esta fantasía como la... ¿Ahí se fue alguien? Ah, Leandro, seguro. Como la imposibilidad, ¿no? La imposibilidad de reconstituir esa fantasía en determinados personajes que se encuentran demasiado abrumados, demasiado ensimismados, como dice ahí, con sus conflictos internos. Y entre otras cosas van a terminar cayendo, por decirlo de un modo, en la autocensura del pensamiento, en el escepticismo, en el descreimiento, ¿no? En la falta de esperanza en el mundo que los rodea. Van a evidenciar comportamientos, como le pasa al personaje en El Diablo probablemente, y también como ocurre en algunos personajes de Magnolia, van a evidenciar comportamientos con aires de superioridad, ¿no? De soberbia y de arrogancia. ¿Por qué? Porque tienen esta incapacidad de expresar sus sentimientos y de sentir empatía con un otro, ¿no? Hay tanto desinterés en ellos y hay tanta realmente desconfianza en el mundo que los rodea que les cuesta comunicarse, ¿no? Les cuesta mantener un vínculo afectivo con un otro. Y se encuentran, bueno, cada vez más solitarios, más enajenados, se sienten más extraños, ¿no? Más ajenos a la realidad que habitan. Esto es lo que les termina pasando. Pero ahora bien, la pregunta es entonces, ¿en qué consiste esta fantasía? ¿Por qué estos personajes ven destruida, corroída y no pueden reconstituir, como dice Zizek, la reconstitución, lograr la reconstrucción y la reconstitución de esa fantasía? La fantasía son las ficciones, va a decir Zizek, las realidades fantasmáticas, las auras fantasmáticas, como dice ahí la placa. Son esas capas protectoras, vamos a decir, esas protecciones, esas como capas de seguridad, ¿no? Y que nos ayudan de alguna manera a amortiguar nuestras caídas cuando nos chocamos con la crudeza de la realidad, ¿no? Que nos autocreamos nosotros para mantener ese velo protector que funciona como un límite, que un poco nos seda y de manera terapéutica, farmacológica, podríamos decir, como si fuera un remedio, ¿no? Como si fuera un antibiótico, nos calma y nos hace poder bancarnos un poco más la realidad y tan cruda, tan violenta que tenemos que enfrentar día a día. Nos protege, digamos, esa fantasía, esas ficciones que nos creamos. ¿Cuáles son esas ficciones? El amor, el deseo, ¿no? El perdón, la pasión, todas esas cuestiones que son propias e inherentes a la condición humana, ¿no? Que son creaciones humanas, que las creamos en nuestras relaciones y en nuestros intercambios con un otro. La memoria, ¿no? Y esos recuerdos, esos retazos que nos quedan de momentos pasados, por más que sean fecundos, felices, y por más que sean también trágicos y dolorosos, porque es inevitable que en algún momento, en algún sueño, en alguna aparición de algún tipo, vuelva ese recuerdo, vuelva algún fragmento de ese pasado que creíamos olvidado. Eso en términos freudianos, como ya veníamos viendo un poco, ahí veo que Paulina está comentando algo sobre Freud, ¿no? La fantasía cumple la función de un parque nacional para nosotros, un área protegida, ¿no? Entonces, esa idea, ¿no? Bueno, algo que vuelve inevitablemente, también desde Freud, desde el psicoanálisis, algo que vuelve como lo siniestro, como una repetición turbulenta que de alguna manera nos hace revivir algún trauma existencial del pasado, de la infancia, que es inevitable que salga a la luz, tal vez disparado por el efecto que nos genera reencontrarnos con algún objeto, ¿no? Que nos recuerda a esa persona o esa experiencia o aquel acontecimiento. Una fotografía, ¿no? Como el caso ejemplar, ideal podría ser. Y bueno, lo importante creo yo es identificar cómo estos personajes de pronto sienten esta incapacidad de reconstituir la fantasía, ¿no? Las ficciones propias que un poco nos protegen de la crudeza de lo real.
el mundo de los sueños, ¿no? Que tanto le ha dedicado el psicoanálisis y Freud, digo, constituye una función orgánica, biológica, lógica y necesaria para recargar nuestras energías, pero también ahí nacen todos esos laberintos y mundos internos ficcionales, oníricos, creaciones nuestras, como cualquier otra narrativa, eh, que un poco nos sirven para después poder bancarnos y soportar un poco más la realidad de todos los días. Sin ese mundo de los sueños no podríamos afrontar, ¿no? La realidad con total seguridad. Imagínense, ¿no? Lo que sería si no existiera los sueños, si no fuéramos conscientes de que de la realidad, por más de que luego no podamos recordar a la perfección lo que soñamos, si no fuéramos conscientes de que todas las noches soñamos algo, todas las noches hay alguna ficción interna desarrollándose en nuestras cabezas, ¿no? Internamente. Necesitamos esos sueños porque constituyen nuestras fantasías, esas realidades fantasmáticas internas, ¿no? Entonces, bueno, esa fantasía, esa capa protectora, como define Zizek, tomando las ideas del psicoanálisis, bueno, acá incluí una cita de él, donde tal vez queda un poco más clara la definición, ¿no? La carencia de un marco de fantasía que podría haber mediado entre la subjetividad de los sujetos de estos personajes, en este caso, que podemos identificar en las películas como disparadores, esa mediación entre la subjetividad y la cruda realidad de la sustancia vital, ¿no? La vida se vuelve nauseabunda, se vuelve dolorosamente, bueno, pesarosa, catastrófica, doliente, cuando la fantasía que media nuestro acceso a ella se desintegra, se deshilacha, se deshace, y nos encontramos con esa confrontación ineludible con lo real. Y bueno, la irrupción del pasado, ¿no? Yo creo que es el detonante y sí, el detonante, el desencadenante esencial y crucial en Magnolia, ¿no? De esta fantasía que entra en crisis, de estos personajes que van a ser incapaces de reconstituir la fantasía. ¿Por qué? Porque vuelve el pasado, inevitablemente. Por ejemplo, en Frank Mackey, pero también pasa, creo yo, en casi todos los personajes eh, que forman parte de esta historia. No lo tenemos muy claro en Donnie, con sus recuerdos también de cuando ganó en ese juego en la niñez. Y bueno, les invito en todo caso a seguir pensando en los demás personajes, pero esta idea del pasado que vuelve inexorablemente, porque no existe, digamos, esta idea también, bueno, tomada del psicoanálisis, ¿no? De no se puede olvidar nada, no se puede nunca olvidar del todo algún acontecimiento del pasado, sino que se lo reprime, ¿no? Se lo sepulta y se lo entierra bajo capas y capas protectoras, que son estas fantasías que nos creamos nosotros y que vemos traducidas en comportamientos e interrelaciones cotidianas, la pasión, el deseo, el amor, el perdón, estas pasiones humanas que definen un poco lo que nos interesa trabajar con estas tres pelis. Esas fantasías un poco son las que nos permiten seguir con el día a día, pero de ninguna manera podemos afirmar que va a haber un pasado que se olvida, ¿no? Como digo, que se sepulta para siempre y que dejamos atrás y que nunca más va a volver a amonestarnos y que nos va a permitir seguir conviviendo y viviendo en armonía completa con nosotros mismos. Esa tensión interna siempre va a estar, ¿no? Y creo que es súper interesante cuando podemos darnos cuenta en las películas de esa evidencia, la evidencia de que es imposible que un personaje tenga todo clarísimo. Internamente están estas crisis y se presentan cuando la fantasía, como la estamos definiendo acá, entra en crisis en ellos mismos. Bien. ¿Qué piensan de esto? ¿Creen que de alguna manera esta cuestión de la irrupción del pasado se puede identificar en otros personajes? ¿O es algo más propio del conflicto que tiene Frank Mackey? Digo, para abrir un poco el juego. No me Ahí va, sí. atrevería a expresarlo en términos de irrupción del pasado.
Me parece que no hay ninguna irrupción, el pasado está permanentemente. E incluso, bueno, si nos ponemos medio complejos para pensar, esta cuestión de la realidad, ¿no? Yo te lo sugería ahí un poco con puntitos suspensivos para enfatizar la complejidad, ¿no? ¿Qué realidad? No, la realidad es la realidad del fantasma. Es la realidad fantasmática, digamos, no hay otra realidad, ¿no? Pensándolo lacanianamente. No hay una realidad, si no es la del fantasma. No sé si hay colegas en el escenario que como lo piensan, ¿no? Y esto de la comunicación, cualquier analista abre la oreja enseguida y dice, epa, ¿qué comunicación? Yo tal vez en lo que vos decís, Juan, lo real, se puede pensar que Frank había armado como una especie de, como que toda esta personalidad arrogante y todo esto como que podría ser su síntoma a partir de todo ese trauma que vive familiar, y como que de repente la llamada que hace el enfermero es como que viene a desencadenar toda una situación que como coincide que estuvo ahí siempre, digo, o sea, tal vez como situarlo ahí. Lo real, en el sentido de esta irrupción de la llamada, quizá. Totalmente, está bueno, creo yo, lo de poder identificar ciertos momentos, ¿no? Que, bueno, en general podemos hablar de objetos o de acontecimientos o de sucesos. En la película siempre hay algún hecho puntual, como por ejemplo la llamada, ¿no? O el reenvío, digamos, que nos pone ahí también de entrada a modo de advertencia o de anticipación, de indicio narrativo, podríamos decir, Paul Thomas Anderson, con estas tres anécdotas, ¿no? Donde se trata el tema del azar y de la casualidad en ese prólogo que tenemos de noticias reales. Digamos, hay acontecimientos, hay sucesos que un poco generan esto que bueno, podemos llamar irrupción del pasado, por más de que, como bien dice Silvia, igual es algo que está permanentemente, ¿no? Pero en términos también, sí, de síntoma y fetiche, ¿no? Esto que también lo trabaja mucho Zizek, tomándolo del psicoanálisis, cómo hay ciertos elementos y ciertos sucesos que generan ese reenvío ineludible, inexorable, algún pasado, algún trauma, que reviven ese trauma, que reviven y que generan esa repetición turbulenta, el síntoma, pero que al mismo tiempo constituyen un fetiche, ¿no? Por eso es interesante esa tensión dual que hay entre esas dos concepciones, porque por más de que sea algo que en principio parece involuntario o accidental, ¿no? Esto de que algo me remita a un pasado doloroso, que lo podemos ver muy claramente en el personaje de Frank Mackey y su experiencia dolorosa y violenta con su padre. También el fetiche significa que es algo que necesariamente genera cierta presencia en la ausencia, ¿no? Alguien que ya no está, pero que sigue estando y que por una cuestión interna queremos seguir creyendo que ahí está, ¿no? Queremos seguir pensando que está. Hay un momento que ahora vamos a ver algunos fragmentos de momentos puntuales de la peli, donde, bueno, en el momento de la entrevista que está teniendo Frank Mackey, la entrevistadora le pregunta por su padre, le pregunta por ciertas cuestiones de rasgos y aspectos y cuestiones de su pasado que no quedaban del todo claras, y bueno, la cámara como que lo desnuda por completo y lo expone y lo deja ahí como en evidencia, casi humillado a Frank Mackey, y creo que es muy interesante también cuando desde procedimientos técnicos, formales, expresivos, como hace acá Paul Thomas Anderson, puede dejar a sus personajes en evidencia también. Y yo creo que ahí ya se le puede percibir en la mirada algo que luego vamos a terminar de aseverar en el final, esa cuestión de siempre está, ¿no? Siempre está esa presencia en la ausencia, siempre está ese fetiche encontrado, como digo, en algún acontecimiento, en algún sujeto, en algún objeto, en alguna parte nuestra que nos hace querer volver a ese pasado que creíamos olvidado. Y que, bueno, sin duda resignifica esta idea que ya venimos diciendo y que vienen comentando ustedes, ¿no? De que el pasado siempre está, lo que existe es más bien la represión de ese pasado, pero no existe el olvido, ¿no? No existe el olvido por completo. Y bueno, sin dudas el personaje de Frank Mackey es como el caso
ejemplar, por lo menos en la película. Bien. Bueno, decía Nelly acá, las crisis nos permiten volver a estructurar un nuevo nivel de autoconocimiento, ¿no? Sin dudas creo que algo que yo capaz quería comentar al final de la clase, también tomando una de las ideas de Zizek, pero es algo que ya podemos ir diciendo desde ahora, porque también es una película un poco caótica y está bueno analizarla de manera un poco desordenada, yendo y viniendo. Esto de volver a empezar, ¿no? Nos permiten volver a estructurar, reestructurar, redescubrirnos, reencontrarnos, la idea del autoconocimiento, ¿no? El otro como reflejo, como autorreflejo, totalmente. Em, y eso creo también es interesante, en una película que parece que plantea tanto esta cuestión del determinismo causal, ¿no? De que, bueno, todo pasa porque tenía que pasar, todo estaba predestinado, todo estaba premeditado. Como dice en una de las frases ahí de la voz en off del principio, ¿no? No puede ser que esto sea casualidad, que justo uno de los asesinatos, el asesinato que se comete en ese recuerdo, en ese recorte histórico, sea justo el nombre de los asesinos, el nombre de la calle donde vivía la víctima. No puede ser que sea casual. Algo, ¿no? Algún efecto, alguna causa perdida llevó, desencadenó, concatenó para que sucediera de esa manera. Y si tenía que caer después una tormenta y tenían que llover ranas o sapos, es porque tenía que pasar, es porque de alguna manera estaba predestinado por la dictadura monumental y omnipresente de la naturaleza, ¿no? Por decirlo de alguna manera. En fin, creo que en una película que un poco plantea eso, también de manera irónica, ¿no? Como para generar polémica y generar debate, está bueno entender esta cosa de la doble oportunidad, ¿no? De que hay otra oportunidad. Se fracasa, hay una oportunidad para reencontrarnos, para reestructurar un nuevo nivel de autoconocimiento, como dice Nélida. Eh, que es algo que también dice mucho Zizek cuando se propone analizar el cine y estas narrativas, y él es muy cuestionador y muy, sí, cuestionador y también hay una denuncia constante por parte de él hacia las narrativas lineales y hegemónicas y unívocas del cine estadounidense. Que de pronto parece que hay una sola manera de contar una historia, que si ese héroe empezó el relato de determinada manera, de alguna manera tiene que ser previsible cómo va a finalizar, cómo va a ser el desenlace, cómo va a ser el enfrentamiento con el villano en el momento de máxima tensión dramática de la película y cómo luego todo eso se va a resolver para que se vuelva al clima inalterado y de tranquilidad inicial, ¿no? Entonces, en un mundo, el mundo del cine, donde tanto se han trabajado esas fórmulas, donde tanto siguen predominando esas narrativas lineales, está bueno poder encontrar historias que plantean esta cuestión de hay múltiples opciones, hay múltiples alternativas, hay múltiples narrativas. Y si se fracasa, se puede encontrar una nueva oportunidad. Por lo menos identificar esos, entre comillas, mensajes en las películas. Digo entre comillas porque creo que ninguna película tiene que por necesidad dejar un mensaje, ¿no? O ser una fábula moral, de ninguna manera. Pero de alguna manera siempre están esos sentidos ocultos, implícitos, que podemos, creo yo, detectar en este tipo de películas. Por más de que la idea de la causalidad y casualidad sea, ¿no?, un tema central en Magnolia, está esta idea de fracasar y volver a empezar, en la idea del perdón, ¿no? En la que ahora nos íbamos a meter un poquito. Dice Rafaela, se expresa más hacia el final eso, principalmente después de la lluvia de ranas. Los personajes del policía y ex participante del concurso lo plasman, ¿no? Sí, sin dudas. No existe el fracaso, solo ese aprendizaje. Destaca acá Nélida y totalmente estamos de acuerdo, ¿no? Bueno, no sé si hay algún comentario más. Si no, ahora me gustaría avanzar un poquito con esto del perdón, de la redención, que es un poco hablando de las pasiones humanas que entran en juego en estas tres pelis, en esta tríada. Creo que esta sería la del perdón, ¿no? Como esa sensación, esa emoción humana que predomina, que prepondera.
Yo había notado algunas cosas, voy diciendo ahí en función de estas películas, de estas preguntas y estos interrogantes ahí, disparadores que hay en la placa. Voy leyendo algunas de las cuestiones que tenía anotadas, ¿no? Em, yo pensaba, más allá de la etimología de la palabra perdón, que creo que, bueno, está el prefijo ahí, per, que significa pasar por encima de o por delante de, y luego la finalización que eh, refiere a la idea de donar, de hacer una ofrenda, ¿no? Tengo entendido, por algo que pude leer así e investigar de manera muy, muy rauda. Pero digo, más allá de eso, hay una idea del perdón, de la connotación de perdón, siempre ligada a la idea del sacrificio, ¿no? De cierta autocensura en cierto punto, como el perdón divino, ¿no? Ese perdón, como dice ahí, más de la teoría del pensamiento teológico, ¿no? O sacralizado, o de lo sagrado, como ese parámetro originario creo que es lo que más predomina, lo que más después se puede trasladar y se puede traspolar al uso cotidiano que hacemos de la palabra perdón o del acto de perdonar a alguien o de ofrecer disculpas a alguien. Y creo que se trata de eso, ¿no? De cierta proclamación, de ofrecimiento en pos de esa palabra sagrada que moralmente tiene una significación, ¿no? Moralmente, sociomoralmente tiene un nivel de significancia tal que permite, como si se tratara de una especie de validación o de certificación espontánea, permite eximirnos de algún comportamiento o acto moralmente reprobable o impúdico o que generó algún tipo de daño en el otro, ¿no? O hacia nosotros mismos. En el mundo social en el que habitamos, que se rige por determinadas convenciones morales, por determinados patrones morales que claramente ponen un límite, ¿sí? Y una línea entre lo que es moralmente correcto y lo que es moralmente condenable y reprobable. Entonces el perdón es eso, ¿no? La indulgencia o la remisión de algún pecado cometido por uno mismo o por el otro, a quien se lo perdona y se lo exime de ese pecado. El pecado va a ser ese acto moralmente impuro o condenable, ¿no? Y el que impone eso como parámetro es la convención social con sus códigos y sus mandatos morales, culturales. Y por eso decimos que uno de esos mandatos morales que siempre se erigió como norma y doctrina moral que aún sigue condicionando muchos de nuestros comportamientos y actitudes cotidianas, es de alguna manera ese mandato divino, ¿no? Más allá de, no estoy haciendo acá una crítica al credo, a las creencias o a la religión, pero sí de identificar, ¿no? Qué está internalizado y qué encarna ese acto de pedir perdón aún hoy en día, ¿no? Ese perdón es un poco ese pasaje a otro mundo, ¿no? Al mundo divino, donde nosotros cumplimos con nuestros pecados cometidos y de alguna manera estamos justamente liberados de ello, estamos perdonados, estamos eximidos. La solución es pedir perdón. Pero yo creo que ahí está el tema, porque sin dudas, en la película de Paul Thomas Anderson, en Magnolia, ese perdón no es el que predomina, sino que está el perdón hacia uno mismo, ¿no? Como idea central. Si hay algo que quiere ofrecer Paul Thomas Anderson con esta película, es la posibilidad de ese otro tipo de perdón que muchas veces no nos damos cuenta de que es inclusive más importante, más esencial, que nos genera, como decíamos, esta posibilidad de reconstituir nuestras ficciones, nuestras auras fantasmáticas, nuestras fantasías para poder seguir con el día a día y poder relacionarnos mejor con las personas. Y primeramente para eso es indispensable poder tener esta tranquilidad, ¿no? Cierta paz con nosotros mismos. Ese perdón es prioritario claramente para Paul Thomas Anderson y por eso plantea este tipo de ideas en la película. Yo creo que las podemos detectar. Ahí no hay perdón divino que valga, ¿no? Porque si el perdón divino es porque nosotros como seres terrenales, sintientes, perversos, ¿no? Sexuados, moralmente condenables porque somos seres humanos impuros que nos valemos que bueno, somos en ese sentido seducidos por nuestros deseos y nuestras pulsiones espontáneas, internas, ahí podemos hablar un montón de psicoanálisis, ¿no? Pulsiones eyoicas, podríamos decir, agresivos sexuales, un montón de cuestiones que nos caracterizan, ¿no? En nuestra humanidad, en nuestra condición humana inexorable,
si nosotros queremos tener ese poder del perdón divino, nos vamos a dar cuenta de que somos incapaces, de que somos impotentes, de que no podemos, justamente por ser seres humanos cargados simbólicamente, impuros, incapaces, impotentes, como venimos diciendo. No tenemos ese poder, no podemos realmente autoproclamarnos como dueños de ese perdón divino, sino, en principio, aceptar y asumir y tratar de, a partir de eso, bueno, empoderarnos, podríamos decir, a partir de esta otra identificación y reconocimiento de perdón, el autoperdón, ¿no? El perdón hacia uno mismo, el perdón que es indefectible e ineluctiblemente humano, ¿no? Ineluctablemente humano, el ser humano como un ser que siente culpa, que es capaz de ser desleal e infiel en el marco de un vínculo sexoafectivo, como pasa con más de uno de los personajes de Magnolia, ¿no? En el ser humano que somos que cae en la autodestrucción, producto de las drogas y de los excesos como alternativa para anestesiar una violencia, esta violencia que decimos que de lo real, lo podemos ver en el personaje de Claudia, ¿no? El ser humano que decide ser policía, como Jim en la peli, policía como ícono y símbolo de la seguridad, de la fuerza, de la firmeza, ¿para qué? Para también, como enmascaramiento de un montón de inseguridades y de incertidumbres internas que se mantienen reprimidas, ocultas, silenciadas. Tenemos también al personaje, bueno, de Donnie, ¿no? También un personaje débil que se ha vuelto desdichado por su pasado, por haber tenido esa popularidad en el pasado, pero porque también se lo ha formateado con que existen patrones morales inquebrantables, como el de la heterosexualidad, que bueno, obvio, últimamente se ha deconstruido un montón afortunadamente, que bueno, le impide sacar a la luz y le mantiene esa represión, ¿no? De muchos años. Y bueno, que es incapaz o bueno, personajes como Frank Mackey, ya veíamos, ¿no? Que es incapaz de perdonar a su padre, ¿no? Y que por eso no puede asumir un perdón propio y admitir esa actitud, bueno, que tiene como predicador machista y seductor y etcétera, ¿no? Esa máscara completamente diferente o contradictoria a lo que siente internamente, que es esta imposibilidad del perdón a su pasado, porque primeramente no puede perdonarse a sí mismo, ¿no? Todas estas ideas creo que un poco... Sí. Me parece que quizá puede no ser así también. O sea, me parece un poco quizá forzado decir que tal vez la trayectoria de Frank se dio por una imposibilidad de perdón. Puede ser multideterminado eso y ni siquiera, o sea, si eso generaba padecimiento o no en él, me parece que si estamos hablando de un síntoma es como, no entiendo capaz, perdón, pero me parece capaz un poco forzado. O no sé cómo lo pensás vos con la peli, los recursos de la peli, o sea, no sé, tal vez estoy como medio desorientada. Ahora íbamos a pasar a ver algunos ejemplos así más puntuales de momentos de la peli. Pero a mí lo que me parecía interesante era retomar justamente esta idea de doble perdón, digamos. Es una lectura personal, obvio, que yo propongo como posible, acá ponía en la placa, pongo de lo sintomático, ¿no? Que muchas veces hay un autor que se llama David Borwell, para analizar las películas está bueno concebir ciertos procedimientos y posibles estrategias metodológicas donde se entienden y se identifican capas de sentido, el mayor nivel de abstracción, con cosas que podemos ver planteadas en las películas, que se puedan interpretar por los personajes, por los códigos que plantea el director, etc. Y en este caso creo que con lo que tenemos, con los personajes que nos presenta Paul Thomas Anderson, se puede identificar un poco esta dualidad de dos tipos de perdón, ¿no? Y de cómo constantemente estamos, como creo yo, como digo, ¿no? Esta es como la idea mía, todavía nos sentimos como muy regidos y condicionados por esa idea del perdón divino, esa idea del perdón que nos genera como una liberación y una redención
espontánea cuando lo decimos, cuando hacemos ese discurso del perdón, cuando decimos esa palabra, pero no nos estamos dando cuenta de que antes hay que perdonarnos a nosotros mismos, ¿no? Por eso insistimos con esta idea del perdón como algo impuro, como algo impúdicamente humano, ¿no? Digo yo ahí, también tomando un poco a Zizek y la lectura que hace de la peli, en función de esto sintomático. Lo sintomático está en querer plasmar en las películas cierta cuestión relacionada con algún trauma o alguna experiencia o algún acontecimiento que forma o parte de la historia del propio director, que tal vez podemos identificar en la relación de Frank Mikey con su padre, o en ese pasado exitoso en el mundo televisivo. Paul Thomas Anderson trabajó, antes fue asistente de dirección en un programa muy parecido al que se ve en la peli. Entonces hay algo de ese posible reenvío, de esa posible reminiscencia a experiencias traumáticas de un pasado propio, personal, que bueno, como venimos diciendo, ¿no? Reaparece en estas repeticiones turbulentas, que muchas veces son las películas como modo de exorcizar, ¿no? Y de exteriorizar un trauma interno, que bueno, a mí me parece que si hay que hacer como una lectura, como digo, no deja de ser personal, subjetiva, pero al mismo tiempo como rápida. Digo, termino de ver la película y cuál es la idea con la que me quedo, es con esto, de que hay que reconocer primero el perdón humano, el perdón impuro, como dice Nelia, ¿no? El perdonarse a uno mismo antes de perdonar al otro, antes de hacer ese perdón. Igualmente, es una lectura general basándome en todos los personajes que aparecen en la película, ¿no? Y no solamente pensando en la experiencia de Frank Mackey. Pero bueno, creo que un poco esta cosa, esta dualidad de perdones, vamos a decir, creo que está un poco, ¿no? En la película. Pero bueno, un poco a eso me refería con esta primera parte. No sé si alguien quiere aportar algo más sobre esto del perdón, cómo creen que se puede identificar el perdón. Igual ahora vamos a seguir, ¿no? Como digo, vamos a ver algunos fragmentos. No sé si se entendió un poquito más ahí mi postura, Paulina. Sí, está bien. O sea, yo creo que tal vez hay que pensar a los personajes en su complejidad. O sea, como que me parece que por lo menos lo que yo pienso de la peli de Paul Thomas Anderson es, o sea, la valentía de presentar tantos personajes y dentro de su complejidad y pensar en multideterminación quizá. Pero bueno, o sea, es como los ejes que tal vez yo pensé en la película. Está bueno ir escuchando tal vez como la fuimos pensando. Obvio. Sí, por eso esto no deja de ser una invitación, por eso como están ahí esas preguntas planteadas, para ver cómo identifican ustedes el tema del perdón, que además es puramente subjetivo porque siempre está ligado a las experiencias pasadas de uno, ¿no? Ahí dice Nelia, Frank al matar a su padre mataba parte de sí mismo. Y totalmente, digo, siempre la idea del perdón, de qué significa perdonar, de si ese perdón realmente significa generar o no un reseteo de todo lo pasado, ¿no? De todos aquellos actos que uno tal vez consideraba en un momento imperdonables, pero bueno, cuando aparece el perdón uno los perdona. Eh, Digo, está bueno identificar eso, pensando siempre desde nuestra propia experiencia y de cómo nos hace entrar en crisis la película a nosotros mismos, a nuestra propia también interioridad. Yo creo que las películas siempre tienen que, este caso no es la excepción, las películas siempre tienen que proponer esa crisis interna, esa crisis casi identitaria, en el sentido de que nos pongan realmente en cuestionamiento nuestros actos, los actos que veníamos haciendo hasta el día de hoy, hasta el hecho de cómo pedir perdón, ¿no? Y de qué significa pedir perdón para nosotros mismos. Eso creo que es lo más interesante de la película. Bueno, y volviendo un poco con esa idea, como para cerrar, ¿no? Esto del perdón, para cerrar esta primera parte, me parecía interesante esto de ser también un poco provocadores, ¿no? Y desafiar estas ideas del perdón, esta idea del perdón más divino o el perdón más verdadero, es decir, que ese en todo caso es el perdón verdadero, y encontrar tal vez cierta analogía en eso con la idea del amor, ¿no? El amor verdadero, el amor platónico, ese amor que una vez que se encuentra cumple con todas nuestras expectativas y de alguna manera, bueno,
nos deja completamente satisfechos, ¿no? Cómodos en esa idea, porque ya llegamos a ese final, ya encontramos a esa persona o a ese otro que de alguna manera nos tranquiliza, y no darnos cuenta de que eso significa al fin y al cabo un poco desactivar el deseo, ¿no? Porque si hay algo que nos caracteriza, que también es inherente a nuestra condición humana, es querer todo el tiempo más, ¿no? Permanentemente querer más, ser como un poco esto de ser seres insaciables, ¿no? Que estamos todo el tiempo buscando más y generarnos nuevos deseos y alimentar y retroalimentar y nutrir nuestras motivaciones y nuestras expectativas, inclusive en un otro. Y entonces ese amor verdadero parece que nunca llegar, ¿no? Creo que ahí lo interesante en todo caso, y esto también lo veníamos conversando en encuentros anteriores, es entender que esa concepción del amor, que a veces se nos presenta como algo absoluto, como algo neutral, como un objetivo, como una meta, como algo suprasensible que no podemos tocar nunca, que no podemos alcanzar nunca, porque es demasiado perfecto para nosotros, en nuestra condición humana, está bueno también bajarlo a tierra, ¿no? Concebirnos y reconocernos y asumirnos seres humanos, simbólicos, culturales, y entender que el amor también es una concepción y un constructo sociocultural humano que tiene sus cosas inmorales, tiene sus cosas impúdicas y que obviamente va ahí obviamente a verse condicionado a los acuerdos preestablecidos que se hagan con un otro, implícitos o no, con la moral, ¿no? Que impera, que hay muchas reglas y patrones morales que deben ser respetados para poder convivir en armonía o en mediana armonía. Y creo que con el perdón pasa un poco lo mismo, ¿no? El perdón también hay que bajarlo a tierra. También hay que abrazar, creo yo, y poder entender esta idea del perdón más humano, que creo que es lo que nos está proponiendo Paul Thomas Anderson. Y lo vinculo con este comentario que dejaba Canélida, ¿no? El reconocimiento de nuestra propia humanidad nos permite perdonar al otro. Digo, hay que reconocer esta idea del perdón más humano, de un perdón justamente, como digo, bajado a tierra, porque ese perdón, si bien no va a ser el perdón divino, el perdón verdadero, como el amor, no va a ser el amor verdadero, el amor inalcanzable, el amor platónico, el amor perfecto, pero ese perdón va a ser el que funcione como esa fantasía, ¿no? Que veíamos, que comentábamos en el principio de la clase citando a Zizek, esa ficción, ese perdón ficticio, ilusorio, fantasioso, simbólico, artístico, me gustaría decir, en relación a que es una creación nuestra, ¿no? Es una creación personal, cultural, artística, y por eso podemos concebirlo y reconocerlo como un autoperdón. Es la fantasía de la que habla Zizek y la que trabajábamos y abordábamos, tratando de encontrar ahí alguna relación que puede llegar a ser un poco forzada con el psicoanálisis, pero que bueno, sin duda es la que habla Zizek cuando trabaja al cine y habla de estas películas, ¿no? La fantasía como esa capa protectora que nos permite afrontar esa cruda realidad, y tratar de vivir un poco mejor, ¿no? Y creo que el perdón tenemos que poder entenderlo de esa manera. Por lo menos eso creo que es lo que se puede percibir en Magnolia, ¿no? Esa idea del perdón, como digo, no me gusta decir que todas las películas dejan sí o sí necesariamente un mensaje final, ¿no? O una fábula o un aprendizaje moral, pero sí creo que hay algo de una invitación a reconocer ese perdón que es posible en el mundo que habitamos, en el mundo humano que habitamos. Ese perdón propio, para luego, posteriormente, poder perdonar al otro, ¿no? Como bien vienen diciendo. Ese perdón simbólico, ese perdón ficticio, ese perdón como fantasía. ¿Por qué? Porque es creado, retroalimentado y nutrido por nuestras propias interrelaciones humanas. Em, Creo que ese es el perdón imperfecto que tenemos que asumir porque sabemos muy bien que no se puede negar todo lo que haya pasado, toda experiencia traumática pasada en nuestras vidas, porque no hay olvido sino represión, entonces está bueno, creo yo, entender el autoperdón como esa prioridad antes de perdonar al otro. Creo que algo de eso está retratado en Magnolia, y bueno, por eso me interesaba partir desde esta idea, ¿no? Y de construir un poco la idea del amor. Ahí decía Rafaela, igual es algo que queda medio abierto
en la película, en ningún personaje se ve la concreción de ese perdón, nunca llega a ser expresado, principalmente porque está la muerte como eje disparador para replantear el pasado. Sí, totalmente, digo, eso está buenísimo, y vuelvo con algo que vamos a ver ahora, con cómo Paul Thomas Anderson pone el énfasis y el acento en procedimientos formales, ¿no? Estéticos, para también dejar en evidencia y exponer a esos personajes, ¿no? Así como los perdona, también los juzga, ¿no? Y dice, estos personajes son incapaces de pedir perdón, de alguna manera, ¿no? Como que está afirmando esa cuestión, esa incapacidad, como decíamos, de reconstituir la fantasía, de reconstituir y de aceptar esa idea del autoperdón en sus personajes. Y esto formalmente está todo el tiempo, creo yo, sentenciándolo Paul Thomas Anderson en la película. Sí, está ese diálogo ahí crucial en ese momento, que es posiblemente, ¿no?, uno de los momentos dramáticamente más importantes de la película. Está interesante. Bueno, si les parece, pasamos a ver algún ejemplo, algún momento donde yo creo que se evidencia un poco estos momentos de juicio y de perdón moral, ¿no? Bueno, acá en esta placa decía un poco, expandía un poco más esta idea que compartía recién, ¿no? Para dejar de sufrir y aplacar ese padecimiento, tenemos que poder rescatar esta idea del autoperdón, del reconocimiento a uno mismo para luego poder perdonar al otro, y esta idea de conseguir un perdón, como digo, ficticio, ilusorio, simbólico, artístico, como esta concepción artística del amor que también cuesta mucho entender, ¿no? Porque todo parece regirse siempre en polos opuestos, o es un absoluto o es otro absoluto, y a veces también en las películas, ¿no?, en las ficciones cinematográficas y en el arte en general, pero bueno, acá estamos analizando desde películas, aparecen una manera de concebir estas emociones cotidianas de una manera mucho más humana, ¿no?, mucho más bajada a tierra, que tiene que ver con esto, con que son creaciones que creamos nosotros, valga la redundancia, en nuestros intercambios de todos los días, ¿no? Y de pronto ahí el amor ya no es esa idea abstracta, lejana, inalcanzable, superlativa. El amor es lo que vimos en la película de anoche, lo que conversamos en un debate que tuvimos la semana pasada, o en lo que escribimos y lo que pensamos a partir de un visionado de una película romántica, cualquiera sea. Creo que está ahí, ¿no?, esa idea artística, casi literaria, podríamos decir, de estas emociones humanas que parecen tan complejas y tan imposibles de ser definidas como el amor y como el perdón. Hay que concebir, creo yo, esta visión un poco más artística de estos conceptos. Bueno, Silvia, no hay problema. Ahí se tiene que retirar. Nos vemos la próxima. Igual queda la grabación. Bueno, esto que comentábamos también, ¿no?, relacionado con lo que ya veníamos conversando un poco. Perdón que me quedaron las imágenes de mala calidad en estas placas que estoy compartiendo. Pero bueno, algunos momentos que tomé yendo desde el final hacia adelante en otro orden, para identificar momentos donde yo creo que está un poco evidenciado formalmente, porque siempre está bueno rescatar esta relación de lo formal con lo que se cuenta, esta idea del perdón y del juicio formal, por eso formal, porque es una acentuación y un énfasis desde la forma, ¿sí?, desde el cómo. Y de paso tomo ahí este debate para mencionar eso, ¿no?, esa distinción que muchas veces son dos conceptos que entran en crisis y se tornan como híbridos, ¿no?, el de forma, el de contenido, el de cómo y el de qué. Y creo que el cine, el arte en general, de nuevo insisto, pero el cine puntualmente y estas películas son el lugar perfecto para entender que la forma, el cómo, es lo que hace al contenido, ¿no? Es lo que genera, condiciona y bueno, da forma justamente al sentido final, al sentido último de lo que se está viendo. Entonces, historias sobre
hijos que pierden a sus padres, o sobre relaciones filiales y de padre-hijo complicadas y complejas, o historias de infidelidad, historias de muerte, historias de perdón, hay infinidades, ¿no? Son incontables, son innumerables ya en la historia del cine, esas narrativas. Lo importante, lo interesante y lo significativo está identificar el cómo, a partir de qué procedimiento formal, a partir de qué marca estilística, ¿no? Recordemos que cuando hablamos de estilo en el cine estamos hablando de un modo de hacer, de un modo de proceder característico vinculado a una figura autoral, en este caso un cineasta. Podríamos hablar de un director, digo, ¿no? Podríamos hablar de guionistas, de directores de fotografía, directores de sonido. En este caso, lo interesante está en identificar ese cómo, ¿no? Ese rasgo formal que hace distintiva a una película de otra, que permite llegar como conclusión a, está hablando de la muerte, está hablando del perdón, está hablando del amor. ¿Cómo está trabajando ese perdón? Bueno, de una determinada manera, ¿no? Y creo que, bueno, Magnolia es un ejemplo de cómo trabajar el perdón en el cine, pero sin dudas habrá otros grandes directores y directoras que trabajarán y abordarán esa idea del perdón de otra manera, ¿no? Ahí está, creo yo, la cuestión de la forma y el contenido también como una tensión dual muy problemática en en todas las teorías de la comunicación, pero bueno, también en el arte y puntualmente en el cine. Bueno, a ver si puedo compartir algunos momentos. Aunque un minutito porque a veces me falla esto. Voy a tener que compartir desde la pantalla. Bueno, igual lo tengo acá. A ver si se escucha. Do you feel better? Nos vamos casi al final, ¿no? Es una película súper larga, pero bueno, capturé algunos momentos. Ustedes después me dirán algunos otros, desde su percepción, algunos otros momentos donde crean que tal vez está un poco más clara esta idea de, bueno, el perdón. Well, that's the tough part. Creo que no la tengo con los subtítulos en español ahora, pero bueno, igual es más que nada para ver cuestiones, para atender a cuestiones más visuales. Sí, hasta parece medio onírico, ¿no? Como un También. elemento, o sea, muy difícil debe ser para un director. Además, simbolizar como cuántos de nosotros hemos pasado lluvia de ranas, ¿no? En la vida. Como que muchos sucesos pueden sentirse de esta manera y creo que es como el efecto que se busca en el film este, me parece. Estoy flasheando igual. Obvio. Y bueno, acá Neria dice, ¿no? La eclosión de los conflictos, la convergencia de los conflictos finales. Y de nuevo, vuelvo con la idea de esta tormenta de ranas también como cierta simbología con el cachetazo del pasado que siempre vuelve, ¿no? Que es, tal vez uno creía que había ciertas cosas que habían quedado enterradas y sepultadas en el pasado y de repente vuelven a aparecer y nos recuerdan que somos incapaces de tomar decisiones porque está el pasado todo el tiempo acechando y recordándonos traumas pendientes, ¿no? Y creo que también un poco lo de la tormenta de ranas está todo esto pasando todavía en tu cabeza, tenés todo este pasado, todos estos traumas, todos estos conflictos sin resolver, no podés ignorarlos, no podés hacerte el distraído como si no estuvieran aconteciendo, ¿no? Creo que hay algo de eso también, de como una insistencia, insisto, ¿no? Desde una cuestión completamente fantástica, como bien decían, una insistencia de recordarles a estos personajes un montón de cuentas pendientes, de deudas consigo mismos, como de llamadas de atención para que puedan de una vez por todas perdonarse. Esta cuestión del auto, perdón, que me parece que es lo que predomina.
Bueno, no les quiero demorar más, retener más, porque ya estamos en hora. No sé si quieren hacer algún comentario más. Bueno, es una peli súper compleja, creo que dentro de todo le pudimos sacar bastante jugo y yo lo que le hice fue más que nada proponerles algunas posibles ideas, que es lo que nos gusta hacer en estos encuentros con Amurdo Cinema. Ideas de esto, que un poco retoman esta idea de entender al cine como un ente expansivo, ¿no? En su carácter expansivo. Aportan y permite tocar temas del psicoanálisis y de la filosofía y de luego poder reconocer esas ideas, esos temas y esos conceptos en procedimientos estrictamente formales, como hicimos un poquito recién, ¿no? Porque si no parece que siempre nos quedamos en el qué, en los temas, y no nos detenemos en el cómo, que es súper importante y que por eso los directores y las directoras hacen películas, para ser reconocidos por la forma. Bueno, muchas gracias por estar. Gracias, Nelia. Y bueno, les invito a seguir entonces la semana que viene. Vamos a analizar y a conversar el Love de Gaspar Noé. Bueno, ahí un poco el tema es un poco obvio que va a ser el amor, tratar de seguir un poco encontrando momentos en la película donde desde lo formal también se planteen reflexiones sobre el tema del amor, ¿no? Que parece también algo tan obvio y tan de todos los días. Bueno, no sé si hay más comentarios. Bueno, va a quedar igual grabada la clase, la subimos ahí a una carpeta de Drive con algunos textos. Gracias por estar. Buenísimo. Bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos Hasta el próximo vemos. sábado. Hasta la próxima. Nos vemos.